¿Quiénes eran Valentina Tres Palacios y John Poulos? ¿Y cómo comenzó su relación? En enero de 2023, Valentina Tres Palacios Hidalgo tenía 21 años y comenzaba a destacar dentro de la música electrónica colombiana. Había crecido en Bogotá junto a su madre y sus hermanos, en una familia que durante años enfrentó dificultades económicas. Desde joven, Valentina buscó construir una vida independiente y encontró en la música una oportunidad profesional. Estudió para convertirse en DJ y comenzó a presentarse en fiestas, bares y discotecas. Poco a poco consiguió hacerse un nombre dentro del ambiente nocturno de Bogotá y también tuvo presentaciones fuera de la ciudad. Su hermano Felipe la describió como una joven disciplinada, trabajadora y muy comprometida con ayudar económicamente a su familia. A finales de 2021, su vida sentimental comenzó a cruzarse con la de un hombre que vivía a miles de kilómetros. Se llamaba John Nelson Poulos. Era ciudadano estadounidense, tenía 35 años y residía en Estados Unidos. Ambos comenzaron a comunicarse a través de Internet y terminaron desarrollando una relación a distancia. Durante aproximadamente un año, Poulos viajó varias veces a Colombia para encontrarse con Valentina. Él le enviaba regalos y dinero, pagaba viajes y trataba de consolidar una relación estable. Con el tiempo comenzaron incluso a hablar de vivir juntos. Pero detrás de aquella relación aparecieron comportamientos que posteriormente serían fundamentales durante el proceso judicial. Poulos era extremadamente celoso. La madre de Valentina, Laura Hidalgo, declaró durante el juicio que el estadounidense quería saber constantemente qué hacía su hija, dónde estaba y con quién se encontraba. La llamaba cuando iba al gimnasio, vigilaba sus actividades y desconfiaba de sus amistades. La situación llegó mucho más lejos. Poulos revisaba las redes sociales de Valentina para controlar quién la seguía y con quién interactuaba. Incluso llegó a contratar a un investigador privado en Colombia para seguirla. Quería comprobar si ella mantenía relaciones con otros hombres. La propia Procuraduría General de Colombia consideraría posteriormente estos actos como parte de un ciclo de control, hostigamiento, subordinación y violencia psicológica que precedió al feminicidio. Valentina y Poulos tuvieron discusiones por esos celos. En determinado momento se distanciaron, pero después retomaron la relación. Para enero de 2023, aparentemente estaban dispuestos a dar un paso importante. Poulos planeaba instalarse durante un tiempo en Colombia y compartir una vivienda con ella. El 19 de enero de 2023, llegó nuevamente a Bogotá. Alquiló un automóvil y también un apartamento en el edificio Capadocia, situado en el norte de la capital colombiana. Según el empleado que gestionó el alquiler del vehículo, Poulos hizo entonces un comentario que después llamaría la atención de los investigadores. Decía que sospechaba que su novia le era infiel y que quería descubrir la verdad. Al día siguiente, 20 de enero, Valentina recogió ropa y pertenencias de la casa de su madre. Las cámaras del edificio registraron su llegada al apartamento con varias maletas. Para ella, aquel momento debía representar el comienzo de una nueva etapa. Valentina creía que iba a empezar a convivir con el hombre con quien había mantenido una relación a distancia. Durante el viernes 20 y el sábado 21, ambos entraron y salieron varias veces del edificio. También estuvieron juntos en una discoteca donde Valentina tenía actividades relacionadas con su trabajo. La noche del 21 de enero, regresaron al apartamento. Las cámaras registraron a Valentina todavía con vida. Fue la última vez que una grabación del edificio la mostraría caminando por sus propios medios. Horas después, dentro de aquel apartamento, la relación que había comenzado por Internet terminaría de la peor manera posible. La noche del feminicidio. Durante la madrugada del 22 de enero de 2023, John Poulos y Valentina Tres Palacios se encontraban solos en el apartamento 802 del edificio Capadocia, en el norte de Bogotá. Fue allí donde ocurrió el crimen. La reconstrucción presentada por la fiscalía estableció que Poulos atacó físicamente a Valentina.
La golpeó repetidamente con los puños en diferentes partes del cuerpo. Los análisis posteriores encontraron lesiones en zonas como los brazos, la espalda, la cabeza y el rostro. Después ejerció presión sobre el cuello de la joven hasta impedirle respirar. Valentina murió por asfixia mecánica causada por estrangulamiento. El examen forense encontró además signos que demostraban que había sufrido una agresión violenta antes de morir. Presentaba congestión y edema facial, traumatismos provocados por golpes y lesiones internas en la zona de la boca. Para la fiscalía, aquellas evidencias no correspondían a una muerte accidental. Mostraban un ataque físico deliberado. La investigación también permitió establecer que la conducta de Poulos estaba relacionada con los celos y el control que había ejercido sobre Valentina durante la relación. No era solamente la interpretación de sus familiares. Durante el proceso se incorporaron conversaciones, testimonios y antecedentes de vigilancia que permitieron a la acusación demostrar que existía un patrón previo de comportamiento posesivo. Después de provocar la muerte de Valentina, Poulos no llamó a los servicios de emergencia, tampoco informó a la policía. Su siguiente preocupación fue sacar el cadáver del apartamento sin ser descubierto. Para conseguirlo, tomó una maleta azul de viaje. Introdujo el cuerpo de Valentina dentro. Debido al tamaño de la maleta, tuvo que acomodarlo de manera que pudiera cerrarla y transportarla. Después comenzó a limpiar y organizar diferentes elementos del apartamento, con la intención de eliminar o reducir las evidencias que pudieran relacionarlo con lo sucedido. Toda esa actividad se desarrolló durante la mañana. Poulos sabía que el edificio tenía zonas comunes y cámaras de seguridad. Por eso necesitaba sacar la maleta sin llamar demasiado la atención. Utilizó un carrito de compras disponible en el inmueble. Colocó la maleta encima y la cubrió parcialmente con una manta. A las 10:01 de la mañana, las cámaras lo registraron transportando el carrito por el edificio. 2 minutos después, apareció en el estacionamiento. Allí tuvo dificultades para levantar la maleta debido a su peso. Finalmente, consiguió introducirla en el maletero del automóvil que había alquilado. Pero Poulos todavía no abandonó inmediatamente el edificio. Las grabaciones permitieron documentar otros movimientos relacionados con pertenencias de Valentina y objetos que estaba retirando del apartamento. Aquellas imágenes terminarían convirtiéndose en algunas de las pruebas más importantes de todo el proceso. No mostraban el momento exacto del homicidio, pero mostraban claramente algo que Poulos tendría enormes dificultades para explicar después. Valentina había entrado viva en aquel apartamento. Después dejó de aparecer. Y a la mañana siguiente, Poulos salió cargando una pesada maleta que posteriormente sería encontrada con el cuerpo de la joven en su interior. Finalmente subió al automóvil. Condujo hacia el occidente de Bogotá. Llevaba el cadáver de Valentina oculto en el maletero. Buscaba un lugar donde abandonarlo. Terminó llegando a una zona de Fontibón, relativamente próxima al Aeropuerto Internacional El Dorado. Allí encontró un contenedor de basura. Sacó la maleta azul. La abandonó dentro. Después volvió al automóvil y continuó su camino. Para Poulos, desaparecer de Colombia se había convertido ahora en una prioridad. Pero alguien encontraría aquella maleta antes de que terminara el día. La maleta, la huida y la captura en Panamá. En la tarde del 22 de enero de 2023, una persona que recogía materiales reciclables revisó un contenedor de basura situado en el sector de Los Cámbulos, en Fontibón, al occidente de Bogotá. Dentro encontró una maleta azul. Cuando la abrió, descubrió el cuerpo de una mujer. La policía fue alertada y acordonó inmediatamente la zona. La víctima todavía no había sido identificada oficialmente, pero los investigadores encontraron elementos que permitieron avanzar rápidamente. Pocas horas después, se confirmó que se trataba de Valentina Tres Palacios. La noticia llegó a su familia. Valentina había salido días antes para encontrarse con John Poulos y empezar una nueva etapa de su relación. Ahora estaba muerta, y Poulos ya no estaba en Bogotá. La policía comenzó a reconstruir sus movimientos.
Las cámaras de seguridad fueron fundamentales. Los investigadores recopilaron centenares de grabaciones procedentes del edificio, calles, estacionamientos y diferentes puntos de la ciudad. Las imágenes permitieron seguir prácticamente paso a paso la salida del apartamento y el recorrido posterior. A las 2:53 de la tarde, las cámaras registraron el automóvil alquilado saliendo definitivamente del edificio. Después apareció circulando por sectores próximos al lugar donde había sido abandonada la maleta. A las 4:23 de la tarde, se produjo el hallazgo del cuerpo. 9 minutos después, aproximadamente a las 4:32, cámaras de tránsito registraron el vehículo conducido por Poulos en el sector del Aeropuerto Internacional El Dorado. A las 5:23 ya aparecía en la zona de migración de la Terminal Internacional. Su destino inmediato era Panamá. Desde allí pretendía continuar posteriormente hacia Turquía. Poulos abordó el avión y salió de Colombia el mismo día en que el cuerpo de Valentina era encontrado. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a relacionarlo directamente con el crimen. Él había sido la última pareja conocida que estaba con Valentina. ¿Había alquilado el apartamento? Había alquilado el automóvil. Las cámaras lo mostraban transportando la maleta. Y había abandonado el país pocas horas después. Las autoridades colombianas comenzaron entonces a coordinar su localización internacional. El 24 de enero, Poulos fue ubicado en Panamá. Las autoridades panameñas lo retuvieron cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y pretendía continuar su viaje. La orden judicial colombiana de captura fue emitida formalmente el 25 de enero de 2023 por un juzgado de Bogotá. Los delitos investigados eran feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Poulos no consiguió continuar hacia Turquía. Fue enviado de regreso a Colombia. El 26 de enero, quedó a disposición de la Fiscalía colombiana. Después comenzaron las primeras audiencias judiciales. Poulos no aceptó los cargos. Su defensa cuestionó diferentes aspectos del procedimiento y también surgieron discusiones relacionadas con la necesidad de garantizarle una traducción adecuada, porque él no dominaba suficientemente el español para participar en un proceso penal sin intérprete. La fiscalía, sin embargo, continuó reuniendo material. Las cámaras mostraban la cronología. La necropsia determinaba una muerte violenta por estrangulamiento. Los testimonios permitían reconstruir los celos y el control dentro de la relación. También existían pruebas sobre la salida del país y el intento de continuar hacia otro continente. Un juez consideró que Poulos representaba un riesgo de fuga y ordenó que permaneciera privado de libertad mientras avanzaba el proceso. Fue trasladado a una cárcel de Bogotá. Durante los meses siguientes, la fiscalía preparó el caso para llevarlo a juicio. Poulos continuaba negándose a aceptar la acusación de feminicidio. Pero esa posición cambiaría de manera sorprendente cuando finalmente tuviera la oportunidad de contar ante el juez su propia versión de aquella madrugada, el juicio y los 42 años y 8 meses de prisión. El juicio contra John Poulos comenzó a desarrollarse en Bogotá durante 2023 y continuó durante los primeros meses de 2024. La fiscalía presentó numerosas pruebas. Declararon investigadores, especialistas forenses y personas relacionadas con Valentina. También fueron mostradas las grabaciones que permitían reconstruir sus movimientos antes y después de la muerte. La acusación sostenía que Poulos había cometido un feminicidio agravado dentro de un contexto previo de violencia psicológica, celos, vigilancia y control. La Procuraduría respaldó esa interpretación. Durante sus alegatos finales, explicó que las pruebas demostraban actos de cosificación, subordinación y discriminación hacia Valentina, y recordó que Poulos había vigilado sus redes sociales e incluso contratado a una persona para seguirla. Pero el juicio tuvo un giro inesperado el 6 de marzo de 2024. Poulos decidió declarar. Por primera vez admitió públicamente que había causado la muerte de Valentina. Sin embargo, negó que hubiera querido asesinarla.
contó una versión completamente diferente de la presentada por la fiscalía. Según él, aquella noche, habían consumido alcohol y drogas y habían mantenido relaciones sexuales. Afirmó que practicaban voluntariamente juegos que incluían presión sobre el cuello para reducir temporalmente la respiración. Después aseguró que había momentos que no podía recordar. Según su relato, se quedó dormido y cuando despertó descubrió que Valentina no tenía pulso. Poulos reconoció también lo que hizo después. Admitió haber introducido el cuerpo en una maleta, haberlo sacado del apartamento y haberlo abandonado. Justificó su fuga diciendo que entró en pánico y que temía por su propia seguridad. La estrategia buscaba transformar jurídicamente el caso. Si el juez aceptaba que la muerte había ocurrido accidentalmente durante una práctica sexual consentida, no existiría el feminicidio intencional planteado por la fiscalía. Pero la acusación rechazó esa explicación. Las lesiones documentadas por medicina legal, los golpes sufridos por Valentina, el estrangulamiento, el contexto anterior de control y toda la conducta posterior eran incompatibles, según la fiscalía, con un simple accidente. El juez estuvo de acuerdo. Consideró demostrado que Poulos había actuado conscientemente y que posteriormente realizó diferentes acciones destinadas a ocultar el crimen y evitar la actuación de las autoridades. El 4 de junio de 2024 se conoció la decisión. John Nelson Poulos fue declarado culpable de feminicidio agravado, en concurso con ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. La fiscalía había solicitado una pena considerablemente superior. El juez realizó el cálculo establecido por la legislación colombiana y fijó finalmente la condena en 512 meses de prisión. Esos 512 meses equivalen a 42 años y 8 meses de prisión. Algunas publicaciones informaron inicialmente 42 años y 6 meses o redondearon la pena a 43 años, pero la cifra judicial que debe utilizarse es 512 meses. Además, Poulos quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 20 años. Durante ese mismo periodo tampoco podrá comunicarse o tener contacto con los familiares de Valentina. La justicia negó cualquier posibilidad de cumplir la pena en su domicilio. También ordenó que, una vez termine de cumplir su condena, sea expulsado de Colombia. La defensa anunció que recurriría la sentencia, pero la decisión de primera instancia dejó establecido judicialmente algo fundamental. La muerte de Valentina no fue considerada un accidente sexual. Fue un feminicidio agravado. La joven que había comenzado una relación a distancia había soportado durante meses los celos y el control de su pareja y finalmente había decidido comenzar a vivir con él. Murió apenas unas horas después de iniciar aquella convivencia. ¿Y John Poulos? El hombre que después intentó abandonar Colombia y continuar su viaje hacia Turquía, terminó condenado a 512 meses de prisión por el feminicidio de Valentina Tres Palacios y por intentar ocultar las pruebas del crimen. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.